Los seres humanos nos hemos reunido en un mismo punto donde vivimos casi toda la vida. Estos lugares son llamadas ciudades. Pero cuando las ciudades son abandonadas por algún motivo se convierten en lugares tétricos. Así que siéntate y acompáñanos a ver estas ciudades abandonadas. El primero de la lista. Más de 400 familias han tenido que ser realojadas. Geamana se encuentra en el corazón de los montes Apuseni, y fue sacrificada para satisfacer las necesidades de una mina de cobre cercana que necesitaba verter sus residuos en algún lugar. La explanada en la que se encontraba el pequeño pueblo transilvano parecía un lugar ideal. Esta era una ciudad en Transilvania, Rumania, en el que la gente vivía feliz. Recostada sobre las montañas Apuseni, en Geamana el tiempo transcurría en paz, entre las actividades agrícolas y los encuentros de vecinos. Sin embargo, hace 43 años la tranquilidad de esta relajada aldea se vio sacudida. Las imágenes de su estado actual son en extremo inquietantes. Un techo parece flotar sobre un líquido fluorescente. Un viejo cementerio fue invadido por agua. Y la angosta torre de una iglesia del siglo XIX emerge, erguida, en el centro de un lago anaranjado. Es lo que queda de aquella pintoresca villa de Geamana. Estos son los pocos recuerdos que dejó una decisión tomada hace más de 4 décadas, que afectó a centenares de familias y que hoy impacta a los viajeros y ecologistas que pasan por allí. El cambio en la zona comenzó en 1977, cuando el gobierno rumano decidió iniciar la explotación del yacimiento de cobre de Rosia Poieni, en ese entonces, el más grande de Europa. Con esta idea, comenzaron a construir una mina. Sin embargo, para verter los residuos tóxicos de la extracción, se vieron obligados a crear un depósito. Y el valle en el que se encontraba Geamana, en el que había unas 400 casas, resultó ser el lugar apropiado. Así, a principios de los años 80, más de 300 familias recibieron dinero por sus viviendas y tuvieron que mudarse. La primera mala señal fue cuando las cerezas comenzaron a secarse. Deben haber sentido desde el principio el veneno, que entonces solo era subterráneo. Luego, las corrientes que fluían aquí se volvieron rojas una por una, como si estuvieran vertiendo sangre en ellas. Al estanque Balea Cecil, como lo conocen los lugareños, llegan los residuos de la cantera. La presa es una fábrica natural de ácido sulfúrico. El peligro aumenta cada vez que llueve mucho en la zona. Un solo dique y el nivel del agua sigue creciendo, sostiene Historia. Hoy renacido de sus cenizas unos 40 kilómetros al sudeste de Zaragoza, Belchite es un anónimo pueblo, perdido en la inmensidad del páramo aragonés, sin nadie que le cante. El pueblo pasó a la historia por la destrucción a la que se vio sometido durante la guerra civil. Hoy el esqueleto de aquella población continúa vivo. Y ha servido de escenario para teorías esotéricas y pseudocientíficas de todo tipo. Lo único cierto es que su presencia es embriagadora. Una vez leímos que el tiempo se había detenido en Belchite en 1937. No es del todo certera la expresión. Uno se pasea por las famosas 5 villas, casi a tiro de piedra, y tiene la sensación de que el tiempo se detuvo. Pero en Belchite el tiempo se acabó con una explosión. O quizás fue una pesadilla de la que el pueblo no logró despertar. El Trujal fue durante siglos el lugar donde se prensaban las aceitunas para hacer aceite. Unas cubas de piedra y ladrillo enormes, 4 metros por lado, en las que se apilaron hasta 80 cuerpos después de la batalla. Comentan que muchos muertos republicanos fueron quemados ante la imposibilidad de enterrarlos a todos. Una cruz de hierro forjado por los que perdieron recuerda a los caídos del bando de los que ganaron. Todo en este pueblo es tragedia, hasta la construcción del nuevo Belchite, en la que participaron prisioneros de guerra sometidos a trabajos forzados en régimen de esclavitud. De su antiguo esplendor apenas quedan rastros. El más evidente es el arco de la villa, una de las 4 puertas que daban acceso al interior del pueblo y suponían el arranque de la calle mayor. No tenía muralla Belchite, las casas formaban un cerco defensivo que hacía las veces de muro. Fue útil en la Guerra de Sucesión Española y para pararle las patas al francés durante la gloriosa gesta del pueblo contra la invasión napoleónica. Pero 105 tanques T-26, más de 90 aviones, cañones, morteros y granadas de mano no son los fusiles y las bolas de plomo de la artillería de siglos anteriores. 24 de agosto de 1937. La ofensiva sobre Brunete ha fracasado.
Los intentos por embolsar a las tropas franquistas del frente de Madrid para aliviar la presión sobre el norte han fallado. Las autoridades militares de la República deciden intentar desviar la atención en el frente de Aragón y, de paso, tratar de dar un golpe importante en Zaragoza. La idea es crear una brecha entre Belchite y Suera en las líneas rebeldes que obligue al ejército franquista a concentrar la atención en Zaragoza. 80.000 efectivos republicanos se lanzan en tromba y rompen el frente. El límite sur del avance es Belchite. Y para allá van unos 31.000 combatientes republicanos que se topan con la resistencia feroz de entre 4.000 y 7.000 regulares y falangistas. El combate es feroz. Se pelea casa por casa, esquina por esquina. Con el frente ya abierto y los brigadistas internacionales a escasos kilómetros de las primeras calles de Zaragoza, se sigue peleando con ahínco en Belchite. Es una metáfora de la tosudez española. Con Zaragoza a un palmo, se brega con toda la rudeza de los que se odian y Belchite se inmola. El 6 de septiembre apenas unos centenares de franquistas alcanzan Zaragoza con miles de republicanos pisándoles los talones. Belchite es, otra vez, republicana. Zaragoza no. Muchos dicen que si se hubiera desviado parte de las fuerzas hacia la capital maña, esta hubiera sido tomada por los republicanos. Pero no. Belchite arrasada por los obuses es una muestra más de lo que es la guerra civil española. Casi 5.000 muertos, más de 6.000 heridos y 2.411 rebeldes hechos prisioneros. Pocos meses después se repite la acción pero en sentido inverso. En marzo de 1938 el pueblo vuelve a caer. De los más de 3.100 habitantes del pueblo censados antes de la guerra solo quedan 1.500. Muchos muertos. Otros huidos. Para los que quedan no se han acabado los problemas. Los izquierdistas y sus familias son internados en la pequeña Rusia, barracones construidos para albergar a las familias rojas a modo de campo de concentración, o fusilados. Franco promete reconstruir el pueblo pero luego decide prohibirla y convertir a las ruinas en un símbolo de la barbarie roja y de la victoria del bando nacional. El nuevo pueblo queda concluido a finales de los 50, pero hay que esperar a 1964 a que los últimos vecinos queden realojados. El abandono durante décadas del viejo Belchite hace más destrozos que las bombas. Aunque el grueso de la chatarra y restos de armamento había sido retirado décadas atrás, aún se veían casquillos de balas y peines, soporte para las balas en las ametralladoras. Aquello tenía su mística y muchos se internaban en el pueblo destruido por la noche en busca de algún alma en pena. El pueblo se hizo famoso en España a finales de los 80 gracias a un grupo de periodistas entre los que estaba Iker Jiménez. El equipo del programa de radio Cuarto Dimensión grabó las primeras psicofonías de Belchite en las que pueden oírse explosiones y el rugido de los motores de los aviones. La grabación dio la vuelta al mundo y el pueblo se convirtió en una especie de meca para parapsicólogos y curiosos. Uno puede creer o no en esas cosas. Pero la realidad es que Belchite encoge el alma. Y en torno al desastre se construyeron multitud de leyendas. Unas son simples, como las de las campanas que repican aunque ya no existen. Otras son hasta recurrentes y clásicas, como la del niño que llora o el soldado que se lamenta moribundo. Otras son espectaculares como la de la casa que se construye y se desploma sola. Más de 10.000 personas visitan Belchite todos los años. Muchos atraídos por esta leyenda paranormal que envuelve al pueblo, es un clásico dejar grabadoras en San Martín y volver a recogerlas antes de salir del recinto vallado, la gran mayoría por el hondo significado histórico del lugar. Hay pocos sitios como este donde se pueden sentir con tanta fuerza la huella de nuestra contienda civil. Hoy, la visita es guiada. En la web del ayuntamiento se pueden reservar las entradas. Tienes 3 posibilidades: la visita diurna, la nocturna o sacar para ambas. Esto último es más que recomendable ya que a la información histórica sobre la batalla se le añade ese halo de misterio que sale de cada grieta, de cada ruina. Antes la visita nocturna acojonaba bastante. Ahora al ser guiada los escalofríos se controlan bastante bien. Las explicaciones están perfectamente documentadas y, al contrario de lo que sucede en otros escenarios bélicos, no hay pie a la exageración. Viejas fotos y relatos en primera persona te ponen sobre la pista de lo que tuvo que ser la experiencia de estar en Belchite aquel verano. Un clásico. Cuando en 1986 el reactor cuarto de la central nuclear de Chernobyl falló, provocando el mayor accidente nuclear de la historia de la humanidad, la ciudad entera de Pripyat supo que debía morir en ese mismo instante. Figurada y literalmente.
De las casi 50.000 almas que habitaban su núcleo urbano aquel año ya no queda nadie. La urbe, construida a principios de los 70 de forma paralela a la central, quedó inhabitable por la altísima contaminación. Pripyat fue una ciudad utópica dentro de la antigua Unión Soviética. Construida junto a la central nuclear de Chernobyl, contaba con todos los lujos modernos que el gobierno soviético podía ofrecer, y sus tiendas no se vaciaron ni en las épocas más duras. Sin embargo, su destino cambió para siempre el 26 de abril de 1986, llevándose la peor parte del que está considerado el peor accidente de la historia de la energía nuclear. La planta explotó y el edificio se incendió. La edificación quedó en ruinas y una nube de material radioactivo iluminó el cielo. Aún así, las autoridades soviéticas ni siquiera les avisaron a los habitantes de la ciudad más cercana a la planta, Pripyat, y estos siguieron durmiendo sin tener certeza de qué habían visto. Las primeras reacciones llegaron en la tarde del día siguiente, cuando los trabajadores de la planta y los cerca de 50.000 habitantes de Pripyat fueron evacuados. Pero los 2 millones de residentes de Kiev, hoy la capital de Ucrania, seguían sin tener idea de qué estaba pasando. De hecho, la primera alerta de los altos niveles de radiación llegó desde el norte de Suecia, concretamente desde la planta de Forsmark, a más de 1.100 kilómetros de Chernóbil. Como si fuera el guión de una película, el 28 de abril de 1986, uno de los empleados de la planta de energía nuclear regresaba del baño cuando pasó junto a uno de los monitores de radiación y vio los niveles alterados. Los números aumentaban más cuando monitoreaban los zapatos del trabajador. Inicialmente, creyeron que había un accidente en Forsmark, pero después de analizar las partículas, determinaron que esta era la clase de radiación que había en las plantas nucleares soviéticas. La información coincidía con el comportamiento del clima. Justo ese fin de semana el viento había soplado desde el sureste y había llovido, por lo que las partículas terminaron en el suelo y se concentraron en los zapatos del empleado. Finlandia y Alemania también reportaron altos niveles de radioactividad. Y solo después de eso, el mismo 28 de abril, las autoridades soviéticas informaron escuetamente a través de los canales oficiales de televisión lo que había ocurrido. Hubo un accidente en la central de energía de Chernóbil y uno de los reactores resultó dañado, rezaba el comunicado. Finalmente, más de 100.000 personas fueron evacuadas de los alrededores y se estableció una zona de exclusión de 2.600 kilómetros cuadrados. Los únicos que podían entrar eran los trabajadores, que desechaban el material radioactivo y construían lo que se conoció como el sarcófago para cubrir el reactor dañado, todo en una carrera contrarreloj para evitar que la radiación se propagara aún más. La idea era que la estructura de hormigón y acero contuviera dentro todo el material radioactivo que no pudieran depositar en los desechos que construyeron después del accidente. Pero para muchos ya era tarde. Por lo menos 38 personas, entre trabajadores de la planta y los bomberos que acudieron al lugar, murieron durante los 3 meses posteriores al desastre. Casi todos fallecieron por enfermedades agudas causadas por la radiación y uno a causa de un paro cardíaco, según el Organismo Internacional de Energía Atómica, IAEA. Todavía se debate cuántas personas resultaron afectadas después por la radiación a la que estuvieron expuestos y que provocaron enfermedades como cáncer. El IAEA estima que hay al menos 1.800 casos documentados de niños con cáncer de tiroides que tenían entre 0 y 14 años cuando ocurrió el accidente. Esto sin contar los suicidios y los problemas de alcoholismo, que se incrementaron después del accidente. Los efectos psicológicos de Chernóbil fueron y siguen siendo generalizados y profundos, aseguró la IAEA. Además, es una incógnita cuántas personas por fuera del territorio ucraniano pudieron verse afectadas, pues la radiación se extendió por varios países soviéticos e incluso llegó hasta naciones escandinavas, como Suecia y Finlandia. En las 3 primeras semanas después del accidente, allí se encontró cesio y otros isótopos radioactivos que fueron arrastrados por el viento desde Chernóbil. Además, 150.000 kilómetros cuadrados en Belarus, Rusia y Ucrania están contaminados, según la IAEA. A pesar de lo mucho que se dispersó la radiación, ningún estudio ha podido señalar un vínculo directo entre Chernóbil y un mayor riesgo de cáncer u otros problemas de salud fuera de las repúblicas inmediatamente afectadas de Ucrania, Belarus y la Federación de Rusia, puntualizó el organismo nuclear. La pequeña isla de Asima floreció a finales del siglo XIX tras hallarse una importante veta de carbón.
Su crecimiento fue rápido, como todo aquel ligado al desarrollo industrial a finales de aquel siglo y a principios del siguiente. El fuerte oleaje y las inclemencias del mar provocaron que la estructura de la ciudad se realizara con relevantes fortificaciones. Cerrada la mina, como muchas otras a lo largo del mundo en mitad de los años 70, sus últimos habitantes se marcharon en 1974. Corría el año 1885 cuando la compañía japonesa Mitsubishi tuvo una idea. ¿Sería posible encontrar carbón en el lecho marino? No tardó mucho en conocer la respuesta. Tras la perforación de 2 túneles verticales de 190 metros, había conseguido hallar una impresionante veta en el subsuelo y la fortuna quiso que lo hiciera junto a una isla deshabitada. Solo 5 años después, en 1890, la empresa compraba la isla. Así comenzaba la leyenda de Ashima. Por aquella época, el carbón era el combustible por excelencia, por lo que encontrar vetas con las que continuar la producción era fundamental para el desarrollo de las compañías. Y Mitsubishi estuvo de suerte con ese increíble hallazgo, por lo que pronto convirtió la isla de Ashima en uno de sus grandes puntos de referencia, donde llegó a producir 410.000 toneladas de carbón al año en sus mejores momentos. Poco hacía presagiar que se convertiría en una isla fantasma. Pronto se convirtió en uno de los lugares más prósperos de Japón. A pesar de tener solo 480 metros de largo y 150 de ancho, no tardó mucho en convertirse en uno de los lugares más importantes del país nipón. Su excepcional situación, a solo 20 kilómetros del puerto de Nagasaki, facilitó su crecimiento, gracias a la cercanía con tierra firme, algo que hizo mucho más fáciles las comunicaciones. Y ya desde el primer momento, se convirtió en un lugar puntero de la tecnología nipona. El primer reto al que se tuvieron que enfrentar estaba relacionado directamente con el mar. Una zona caracterizada por el fuerte oleaje y los tifones debía de ser protegida, por lo que fue amurallada para ponerla a pruebas de las condiciones climatológicas más adversas. Cuando se confirmó que era completamente segura, cientos de trabajadores comenzaron a mudarse a Ashima, junto a sus familias, para comenzar una nueva vida ligados al carbón. El éxito no tardó en llegar. Ashima fue creciendo exponencialmente con el paso de los años, hasta el punto de llegar a albergar más de 6.000 personas en su territorio, distribuidos en más de 150 edificios. Como curiosidad de la importancia de esta isla, fue la primera de todo Japón que contó con un edificio construido íntegramente de hormigón, además de contar en 1917 con el bloque de apartamentos más alto de todo el país, el residencial Nikkyu, de casi 50 metros. De hecho, a día de hoy está considerado como uno de los lugares del mundo con mayor densidad poblacional de toda la historia, donde llegaron a vivir 1.390 personas por kilómetro cuadrado de media. Las guerras contra Rusia, contra China y los 2 conflictos bélicos sirvieron para alimentar las necesidades de carbón de Japón, por lo que Ashima no hizo más que crecer, hasta que llegó la década de los 60. La llegada del petróleo fue el principio de su fin. Fue el 15 de enero de 1974 cuando, en vista del declive del carbón, Mitsubishi decidió cerrar la mina submarina de carbón de Ashima. Solo 3 meses más tarde, la isla quedaba completamente abandonada, sin ni un solo habitante, muy lejos de las 6.000 personas que en su momento más fértil llegó a tener. Sería en el año 2002 cuando Mitsubishi decidió donar la isla a Nagasaki, que es quien se encarga ahora del mantenimiento de esta isla fantasma. A día de hoy, nadie vive en Ashima, la isla que no hace mucho fue uno de los puntales económicos de Japón. Ahora, es una isla fantasma que sigue aguantando las embestidas del Pacífico, en la que desde hace muchos años no queda un solo vestigio de vida. Sus edificios de hormigón siguen intactos, pero completamente vacíos en medio del mar, como simples recuerdos del esplendor que un día tuvo y que la tecnología se llevó por delante. Entre la Conferencia de Berlín de 1885 y la Primera Guerra Mundial, el Imperio Alemán se hizo cargo de algunas colonias escamoteadas a lo largo de África. Una de ellas fue Namibia. Allí, los alemanes crearon un pequeño pero rico poblado minero llamado Kolmanskop, en desuso desde hace bastantes años. El desierto ha comenzado a devorar todo lo que un día fue, antaño, durante la dominación alemana, y hoy sobrevive como una importante atracción turística. Dicen que en Kolmanskop ya solo viven fantasmas, de pelo largo y rubio, sin pies ni manos, que en la carnicería del pueblo se oyen susurros y lamentos y que en el hospital aún se escuchan pasos. Es la leyenda de este pueblo minero de vida efímera, situado muy cerca de la costa de Namibia, en el suroccidente africano, que cayó en el olvido en la década de los 50 del siglo pasado.
Namibia es uno de los países más curiosos y desconocidos de África, si es que todavía queda un lugar en la Tierra que pueda calificarse de desconocido. Ofrece al viajero una historia cautivadora y algunos de los parajes más espectaculares del mundo. Su costa es legendaria y regala al aficionado a la fotografía increíbles estampas. Las interminables dunas llegando hasta la misma orilla del Océano Atlántico. Cuenta la leyenda que un trabajador del ferrocarril, de nombre Sacherías Lewala, se topó con una curiosa piedra mientras se ocupaba de sus tareas en la construcción de la vía férrea. Se lo llevó a su jefe y este abrió los ojos como si hubiera visto el fantasma del mismísimo Bismarck. Aquella piedra era diamante. Manos a la obra. En pocos meses se funda Kolmanskop, un pueblo surgido de la nada que tendría todo tipo de comodidades para los centenares de trabajadores que acudieron a la zona para explotar la mina de diamante. Para controlar la llegada masiva de buscadores de fortuna, el gobierno alemán crea una zona restringida de 26.000 kilómetros cuadrados, que incluía el pueblo de Kolmanskop, a lo que solo pueden acceder personas autorizadas. El Reich quiere sus diamantes. Hasta se instala la primera máquina de rayos X del continente africano. Su objetivo: controlar que los mineros no ocultasen diamante en el estómago. Situado a poco más de 15 kilómetros de la costa atlántica, se llegó a construir un tranvía para unir este pueblo con el puerto de Luderitz. Asimismo, los habitantes de Kolmanskop tenían casino, iglesia, hospital y hasta una fábrica de hielo. Y es que para muchos de los inmigrantes alemanes debía ser como pasar una temporada en el infierno. Pero la fiebre del diamante bien valía soportar temperaturas poco habituales en Múnich. Pese a que tras la Guerra Mundial, en la que el imperio alemán es una de las grandes potencias perdedoras, la mayor parte de la actual Namibia cae bajo el dominio de la Unión Sudafricana, todavía son muchos los europeos que acuden a la zona en busca de diamantes. Pero la fiebre se traslada más al sur. 3 décadas más tarde de su fundación, la mayoría de los habitantes del pueblo hacen las maletas y ponen rumbo al sur. En Oranjemund, en las proximidades del río Orange, se encuentran nuevos yacimientos de diamante y la vieja Kolmanskop ya no proporciona fortuna a sus vecinos. El último de ellos abandona el pueblo en 1956. El desierto vuelve a reclamar sus dominios. Y así permanece, ya como pueblo fantasma, hasta 1980, año en el que una compañía minera local restaura algunos edificios con la intención de abrir un museo. Más adelante serían otras empresas privadas vinculadas al turismo las que tratarían de aprovechar el furor por la exploración de lugares abandonados para comercializar el lugar. Muchas gracias por ver el video. Suscríbete al canal para escuchar más historias de terror, y síguenos en nuestras redes sociales para más terror. Nos vemos en otro video.